muestren reverencia ante ti y tu palabra, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Estamos ahí en Mateo 5, versículo 8. Y dice nuestro Señor Jesucristo, Él dice lo siguiente: bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mis hermanos, primeramente vamos a ver la condición del corazón del ser humano antes de ser reemplazado por un corazón diferente dado por Dios mismo. Pero si leemos lo que dice Cristo, los de limpio corazón, ¿quiénes son limpios de corazón? ¿Quiénes son limpios? En el corazón está nuestra maldad. Mis amados, veamos una verdad que Cristo les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 15. Versículos 19 al 20, y ya hemos leído esa porción de las Escrituras varias veces, pero me es necesario pues releer esto para que podamos entender el estudio de hoy. Y como dije, primeramente vamos a ver la condición del corazón del ser humano antes de ser reemplazado por un corazón diferente dado por Dios. Mateo 15, versículos 19 al 20. Dice nuestro Señor Jesucristo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahí Cristo dice que del corazón sale todo esto. Y todo estos pecados pues son los que nos llevan a quebrantar parte de los 10 mandamientos de Dios. Cuando Él habla de los homicidios, no matarás, no cometerás adulterio, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, eso es que robar. Los falsos testimonios, eso es que mentir. Las blasfemias. Y dice el versículo 20, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Cristo, recuerden que está hablando ahí lo que realmente contamina al hombre, que es lo que sale del corazón. Pero el contexto ya lo conocen ustedes. No es necesario que yo lo repase o lo vuelva a explicar. Pero mis amados, Cristo aquí nos deja en claro que en el corazón está la maldad del ser humano. El corazón es corrupto por naturaleza. Porque el ser humano ha engendrado el pecado original, ¿de quién? De Adán. Porque en la carta de los Romanos, el apóstol Pablo nos habla del primer Adán y del segundo Adán. El primer Adán no pudo cumplir un solo mandamiento que Dios le dio, y por ende él fue echado del huerto de Edén. El segundo Adán, que es Cristo, él, mis amados, cumplió toda la ley. Toda la ley. Así que nosotros engendramos el pecado original, ¿de quién? De Adán. No de Eva, de Adán. Él fue el responsable, porque él no cuidó de Eva. Y cuando él pecó, ¿a quién llamó Dios? Adán, ¿en dónde estás tú? Señor, tuve miedo, tuve temor, y él se escondió. Así que Cristo es lo que dice, que en el corazón del ser humano está toda la maldad. El corazón es corrupto por naturaleza. Ahora vamos a Jeremías, capítulo 17. Así que ahí vemos que Cristo mismo, siendo Dios, Él nos hace ver de dónde proviene la maldad del ser humano, del corazón. Jeremías 17, versículo 1. Amor, si hay señal, están mirando. Okay. Jeremías 17, versículo 1. Y después del 1 vamos a leer el versículo 9. Aquí está hablando sobre el pecado escrito en el corazón de la nación de Judá,
o el reino de Judá. Dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. El contexto, mis amados, aquí está hablando de la idolatría del reino de Judá. Y pues aquí claramente vemos que el profeta dice que el pecado de esta nación estaba escrito en el corazón de esa nación. Pero ¿qué es lo que hace una nación? Seres humanos, personas. Lo que está diciendo aquí Dios es que el pecado de estas personas, de esta gente que era de la nación de Judá, pues el pecado estaba escrito con cincel y hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. El contexto está hablando sobre la idolatría. Pero cuando el profeta Jeremías dice en la tabla de su corazón, se refiere al interior del hombre, la mente, las emociones y la voluntad. Ahí es donde está todo. Toda la maldad del ser humano, mis amados, está en nuestro interior. Está en la mente, en las emociones y la voluntad. Y ciertamente todo eso está corrompido por causa del pecado. La mente y el corazón son elementos ocultos de la personalidad humana, pero Dios los ve perfectamente. Son, como dije, elementos ocultos que el ser humano no puede ver, los pensamientos, las intenciones, todo esto. Pero esto no está oculto para Dios. Dios lo ve perfectamente. Dios conoce nuestros pensamientos, lo que pensamos de alguien más. Los pensamientos pecaminosos, Dios los conoce perfectamente. Y dice la palabra que el pecado está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante en el corazón del reino de Judá. Esto significa que cuando un herrero grababa un escrito en hierro, no podía ser borrado. Así que el pecado de todo ser humano no puede ser borrado del corazón. Porque recuerden que todo esto está ¿en dónde? En nuestro interior, en nuestras mentes. Eso está en nuestras emociones y en nuestra voluntad. Nuestra voluntad, mis amados, sin Cristo, es de continuo hacer ¿qué? O practicar la maldad. Eso es cierto. Desde niños se ve cuando le dices a un niño de 1 año, por ejemplo, mi hijo Joel va para 1 año, le decimos, no agarres eso. Él extiende la mano, nos mira y se ríe y él prosigue. Él va todavía con esa intención de hacer lo que el padre y la madre le dice que no haga. ¿Y por qué se ríe de esa manera? Porque él sabe y está consciente de que uno le dice no, y con esa sonrisa de malvada, él va hacia la meta, a lo que él quiere hacer. Pero uno de padre le dice, no lo hagas, ven para acá. Y él, cuando le decimos que no vaya para la cocina, él solo se detiene, nos mira y se arranca y gatea más rápido. Es desobediencia. ¿Y quién le enseña a hacer eso? Nadie, porque ya viene así ya de fábrica. Ya lo trae ahí. Así que el corazón pues, el pecado no puede ser borrado. El pecado, mis amados, está escrito permanentemente y profundamente en el alma de todo ser humano y se opone a la santa ley que Dios dio a Israel en tablas de piedra, que son los 10 mandamientos. Vamos a Romanos 7. Romanos 7, versículos 19 al 25. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo acerca de que el alma de todo ser humano pues se opone a la ley de Dios. Romanos 7, versículos 19 al 25. Miren las palabras del apóstol Pablo, siendo el gran apóstol de los gentiles.
A quien Cristo se le apareció en camino a Damasco. Dice, porque no hago el bien que quiero. Claramente dice el apóstol Pablo que él no hace el bien que quiere hacer, sino el mal que no quiero. Eso hago, dice el apóstol Pablo, para que miremos que aún los apóstoles, aún el gran apóstol de los gentiles, mis amados, el que plantó más iglesias, el que escribió la porción más grande del Nuevo Testamento, él nos deja saber esto, que él no hace el bien que él quiere, sino el mal que no quiere. Eso hace él. ¿Nos podemos identificar con el apóstol Pablo nosotros? ¿O nos vamos a atrever a decir que no? No somos más ni menos que él. Nosotros, mis amados, sentimos lo mismo. No hacemos el bien que queremos, sino que nuestro pecado nos lleva a hacer el mal que no queremos hacer. Eso es lo que hacemos. Eso es la verdad. Y si hago lo que no quiero, dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahí vemos que el apóstol Pablo dice que cuando él llega al estado de hacer lo que no quiere, dice, lo hace porque el pecado lo mueve a hacer lo que él no quiere, sabiendo que está mal. Veamos el poder que tiene el pecado en nosotros. Nos lleva a ¿qué? A oponernos a hacer la voluntad de Dios. Nuestro pecado se opone a la santa ley de Dios. Versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo dice que en su corazón hay un compromiso con la santidad que Dios demanda. Él bien sabe lo que Dios demanda, que es más que obediencia, que sacrificio. Cuesta obedecer a Dios. Cuesta obedecer a la ley de Dios, a la ley moral, a los 10 mandamientos de Dios, cuesta. Es lo que él dice ahí, que en su corazón hay un compromiso con la santidad que Dios demanda, pero también hay una fuerte oposición al pecado que él comete. Hay algo, es una lucha espiritual. Es una lucha constante, mis amados, que todo creyente va a padecer, va a sufrir, va a experimentar hasta el día que muera. Esa es la verdad. Es una lucha constante. Y cuando hacemos lo que no queremos hacer, eso nos duele. Y eso nos lleva a dudar si es que somos creyentes, mis amados. Duele. Y sigue diciendo él ahí en el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Hay parte de él que se deleita en la ley de Dios. Nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios, ciertamente. Por esa razón es que estamos aquí en este lugar. A veces cansados, turbados, a veces enfadados. Pero mis amados, si dejamos de escuchar la palabra del Señor, ¿cómo es que vamos a poder nosotros, pues, llegar a un nivel de deleitarnos aún más en su palabra? Es como cuando nosotros comemos el desayuno, el almuerzo y después en la noche comemos, pues, esto debe de ser igual. Debemos de anhelar, desear la palabra de Dios para que podamos, pues, hacer morir esta carne, matar este pecado. Dice el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y él, miren la expresión, cómo es que él se describe, miserable de mí. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Quizás Pablo diría, porque yo peco sabiendo que no debo de pecar. Sabiendo que no debo de hacerlo, el pecado mismo me lleva a un estado de cometer el pecado, de desobedecer a Dios. Y él se dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Así nos sentimos cuando nosotros hacemos lo que no queremos hacer. Cuando hacemos lo que Dios nos dice que no hagamos, mis amados, nos sentimos miserables. Así se sentía el apóstol Pablo. Y él se sentía, y él hacía todo esto mientras él estaba plantando iglesias, predicando el evangelio. Eso también pasa con nosotros. Con todo aquel que predica, que enseña, que evangeliza, no somos perfectos, no somos mejores que nadie. La lucha es grande. La lucha es muy fuerte. Pero Pablo se dice miserable de mí. Salud. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después él dice en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del ¿qué? Del pecado. Es como que él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque en Cristo he obtenido la salvación y el perdón de Dios. Cuando antes era un perseguidor de la iglesia, cuando antes él arrastraba a hombre y a mujer de sus casas para que fuesen arrestados o quizás puestos a muerte, él ahora, mis amados, da gracias a Dios por Jesucristo. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Él bien sabía, conocía la ley de Dios y él en su mente quería obedecer a Dios al 100%. Pero él dice, más con la carne a la ley del pecado. Ahí vemos que Pablo está hablando sobre la ley de Dios que es santa y la ley del pecado que es sucio, maléfico, depravado, corrupto por naturaleza. Ahora vamos a Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, versículo 9. Dice esto el profeta, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón, dice el profeta Jeremías, dice, es tan astuto, insidioso. Y esta palabra significa que en el corazón se trama algo para causar daño a alguien más. En el corazón, del corazón, viene todo esto. El tramar, el hacerle daño a alguien más, eso viene del corazón. Si nuestros hijos ven o escuchan en las escuelas que otros niños traman algo en contra de otros niños, eso viene de dónde? Del corazón. El corazón, dice, es engañoso más que todas las cosas y perverso. En el corazón están las perversidades. Del corazón salen los deseos de querer ver cosas obscenas, desagradables ante Dios, cosas que Dios detesta. De allí está el deseo malvado, pecaminoso, del corazón. Si los niños miran cómo otros niños les hacen bullying a otros niños, pues eso viene de su interior, de su pecado, de su corazón. Dice que está torcido y es perverso. No solo el alma del hombre está corrompida por el pecado, sino que está envuelta en capas de mentiras y se encuentra más allá de la ayuda humana. Nuestra alma, nuestro interior, nuestras emociones, nuestra voluntad, mis amados, están envueltas en capas de mentiras. Y se encuentran más allá de poder obtener ayuda humana.
es incurable. Nuestro corazón engañoso y perverso es incurable. Ningún médico lo puede curar, ninguna terapia, ni consejería, ni antibiótico. ¿Cuándo hemos escuchado que podemos ir al doctor para que nos sane nuestro corazón con terapias, antibióticos, con masajes? Con todo esto, nunca. Un corazón en esta condición no podrá agradar y mucho menos ver a Dios después de su muerte física. Lo siguiente que veremos es que un corazón engañoso y perverso como este solo lo puede curar ¿quién? Dios. Así que miramos la condición del ser humano antes de ser reemplazado por un corazón diferente dado por Dios mismo. Un corazón que solamente Dios puede curar. Vamos a Ezequiel. Es el libro siguiente ahí de Jeremías. Ezequiel capítulo 36. Se me vino a la mente una palabra que usamos a veces, tiene un corazón muy noble. Pero eso es algo que va en contra de la palabra de Dios. Tiene un corazón tan noble. Pero la Biblia claramente dice que el corazón es engañoso y perverso. Más que todas las cosas, ¿quién no será? ¿Quién puede entender el corazón del ser humano? Solamente Dios. Ezequiel 36, versículo 26 al 27. En el contexto aquí está hablando sobre la restauración futura de Israel, que Dios es quien restaura. Dice Ezequiel 36, desde el versículo 25 al 27. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Recuerden que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, mis amados, el pecado más grande que cometieron en contra de Dios fue la idolatría. Y en su contexto está hablando también acerca de tener otros dioses, otros ídolos, y habían dejado al Santo de Israel. Por esa razón es que él dice, esparciaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Así que Dios claramente está hablando del pecado de ellos, pero también está hablando del pecado de la idolatría que estaba dentro de ellos. Adorando a otros dioses, dándole homenaje, adoración, y habían dejado al Santo de Israel. Y no solamente eso, dice él, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y después dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahí es lo que Dios le dijo que iba a hacer, que iba a restaurar a Israel, que Él iba a hacer todo esto, mis amados. Cuando Dios salva a un pecador, cuando Dios cambia el corazón de alguien que escucha el Evangelio y lo salva, es Dios quien hace todo esto. Es Dios quien cambia el corazón y dice que Él os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Un corazón de piedra, un corazón duro, un corazón que se inclina más a pecar, que su voluntad continuamente o su deseo es cometer pecado, maldad, pero Dios
Dice que y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que Dios ahí dice, después de que Él iba a hacer todo esto, después iba a poner dentro de Israel a su espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Y qué más? Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que Dios lo que quiere, mis amados, no es solamente que conozcamos la palabra, sino que Él también quiere que pongamos la palabra por obra. Así como Él también deseaba esto de Israel, que ellos conocieran los mandamientos de Dios, sus preceptos, y al final Él dice, y los pongáis por obra. Es Dios quien hace todo esto. Mis amados, Dios es quien regenera a los pecadores a través del Espíritu Santo, dando como resultado una nueva creación en Cristo. Es Dios quien hace todo esto. El ser humano no puede decir, mira, yo voy a cambiar mi corazón de piedra y me voy a poner un corazón de carne y voy a poner el Espíritu de Dios en mí. Eso es algo que no podemos entender cómo es que Dios obra en un pecador. Dios es quien cambia, mis amados, nuestro interior, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Él es quien nos creó. Él es quien nos hizo. No nosotros a Él. Vamos a la carta de Tito. Tito capítulo 3, versículos 3 al 8. Tito 3, de 3 al 8. Desde el versículo 1, para que miremos lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, que nos está dando mandamientos, no solamente a los hermanos, bueno, a Tito y a la iglesia que él pastoreaba, sino a nosotros también. Y son mandamientos santos. Tito capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dicen, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Él dice, recuérdales estas cosas, que sean obedientes, que se sometan, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también, dice, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahí Pablo lee la cartelera quizás de su vida anterior, cuando ellos antes estaban, como estaban en otro tiempo, que eran insensatos, rebeldes. ¿Cómo es que ellos actuaban? Eso era cuando antes ellos estaban sin Cristo, haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Ahí todavía no eran convertidos, no habían sido justificados, salvos, perdonados. Y Pablo pues claramente le dice, porque nosotros también éramos, y él ahí también se incluye. Miren cómo es que los hombres de Dios, estos hombres, siempre ellos también se incluían en el paquete. Pablo era uno de los peores, que no merecía la gracia de Dios, o sí la merecía él.
no la merecía. Pero Dios va a salvar a quien a él le plazca. A nuestro criterio, ¿quién hubiera elegido a Pablo para que fuese el gran apóstol de los gentiles? Ustedes hubieran dicho, mira, Dios salva a Pablo, a Saulo de Tarso. No, pero a Dios le plació. Versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué es lo que hizo? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración tiene que ver tanto con el comienzo de la vida cristiana como con su desarrollo del paso de muerte a vida. Cuando Dios regenera a un pecador, es que lo lleva de muerte a vida. Esto es conocido como el nuevo nacimiento. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Os es necesario nacer de nuevo, de agua y del Espíritu, de la palabra y del Espíritu. La regeneración continua es la santificación progresiva del creyente, mis amados. Después viene la renovación de nuestras mentes mediante el Espíritu Santo. Pero sigue ahí diciendo el apóstol Pablo, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vemos que es Dios quien hizo todo esto. Dios es quien cambia. Dios es quien transforma. Dios es quien regenera mediante el Espíritu Santo. Vamos a Romanos 12. Y recuerden lo que Jesucristo dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Romanos 12. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo dice, no se conformen a este siglo, no se adapten a este siglo, sino sean transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál entendimiento? De la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a transformar a nosotros. Eso es lo que nos va a nosotros a no acomodarnos, a conformarnos a este siglo, a vivir en santidad. Y las Escrituras, mis amados, las ha dejado Dios como un medio de gracia para que podamos nosotros pues santificarnos más y más cada día. Esa es la santificación progresiva que nunca va a terminar. Es una santificación progresiva que va a seguir hasta que moramos. El corazón nuevo es la transformación de todo el interior del hombre, la mente, emociones y la voluntad. Es lo que Dios hace. Un corazón nuevo, un corazón limpio, que pueda hacer la voluntad de Dios, que quiera hacer la voluntad de Dios, que le agrade hacer la voluntad de Dios y no esté buscando hacer su propia voluntad. Es el corazón limpio. El Espíritu Santo es la plantación de un nuevo principio de vida que vivifica la personalidad y la conducta de uno. Es el Espíritu Santo, mis amados, quien nos hace vivir una vida en santidad. Y va a controlar y nos va a ayudar
a tener una conducta santa. Dios toma un corazón sin vida, duro y obstinado contra él, y es un corazón de piedra, y lo convierte en un corazón vivo, tierno y atento a él. Es un corazón de carne. Jesús es la agua viva que riega esos corazones muertos y secos y les da vida eterna. Esto sucede cuando escuchamos el Evangelio y un pecador se da cuenta y escucha que lo que él hace va en contra de la voluntad de Dios, y le mostramos con la ley que él ha quebrantado parte de la ley de Dios, por ende merece el infierno. Por eso merece el castigo eterno. Después presentamos el Evangelio de Jesucristo, presentamos el amor, la gracia, la bondad de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús. Y ahí es donde una persona, mis amados, llega a ser salva. Con tan solo escuchar un mensaje, un discurso como el que predicó Pedro en el libro de los Hechos, y más de 3,000 personas fueron salvas. Se convirtieron al Señor con un mensaje tan simple y claro, que de primero pues no agrada, pero después se muestra la gracia de Dios. Y ahí es con un corazón corrupto, perverso, es cambiado por el poder del Evangelio. Y a eso se refiere Cristo cuando Él dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lo vamos a ver gracias a Cristo. No porque tengamos, como dije, corazones nobles o hagamos buenas obras. Porque Pablo bien dice ahí en Tito, no por obras que nosotros hubiésemos hecho, sino que cuando la bondad de Dios se manifestó en Cristo Jesús, es cuando todo esto pues cambió. Cuando Cristo dice los limpios de corazón, se refiere a los que son verdaderamente justos en su interior y en lo exterior, por haber creído en Él. Mis hermanos, la iglesia se rige por un corazón limpio y que con sus labios debe honrar al Señor y su corazón debe estar cerca a Él. Mis amados, no hagamos lo que hicieron los judíos. Vamos a Mateo 15. Mateo 15, vamos a ver qué es lo que Cristo pues recitó, lo que dijo Isaías. Mateo 15, versículos 7 al 9. Cristo les dice esto a estos hombres. Él les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí vemos que Cristo, pues ciertamente Él confrontó una y otra vez ¿a quiénes? A los escribas y fariseos. Y Él les dice a ellos que el profeta Isaías bien había profetizado acerca de ellos, o de su pecado, de su hipocresía. Y Él les dice lo mismo que Isaías les dijo en ese entonces al pueblo de Israel. Este pueblo de labios me honra. Me dicen que soy su Señor, me honran con sus labios, pero sus actos son pues lo contrario. Dice, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué razón? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, como mandamientos de Dios, como preceptos de Dios, mandamientos de hombres. Mis amados, cuando un predicador le diga a su congregación que él debe de obedecer mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios,
Esto es herejía. Esto es algo peligroso que pasan en muchas congregaciones. Y estos hombres, cuando ellos pues quieren ellos poner sus mandamientos como si fueran mandamientos de hombres, esto no es honrar a Dios en lo absoluto. Así que la pureza del cristiano es en lo interior y en lo exterior. Hay muchos que dicen, mira, Dios solamente ve el corazón. Podemos vestirnos como querramos, podemos hablar como querramos, pero lo que Dios ve es el corazón. Sí, Dios ve el corazón, pero Dios también, mis amados, le importa cómo es que nos vestimos, cómo es que nos comportamos. Así que, como dije, la pureza del cristiano es en lo interior y en lo exterior. Eso también, pues Cristo habló acerca de esto, de aparentar algo que no son. Vamos a Mateo 23. Mateo 23, versículos 27 al 29. Aquí es otra vez Cristo, hablándole a los escribas y fariseos. Miren por qué es que ellos odiaron tanto a Cristo. Porque Cristo ciertamente, por ellos creerse perfectos y justos, Cristo miraba sus corazones y él decía, no, ustedes no son ni hijos de Dios, ni son santos, ustedes son hipócritas. Una y otra vez Cristo les dice esto, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros que blanqueados, solamente están pintaditos por afuera, como si fueran paredes que están craqueadas y solamente se les pone cal para que no se le mire que están defectuosos. Cristo le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. Y el ay es una palabra como para decir, pobres de ustedes. Sobre ustedes viene algo, un castigo eterno por su hipocresía. Dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos. Cristo dice, mira, ustedes se miran bien peinaditos, bien cambiaditos, se miran muy piadosos, su caminar, su hablar, todo esto, pues sí, la verdad, se muestran hermosos, como que aparentan ser lo que no son. Y sigue diciendo, mas por dentro están llenos de ¿qué? De huesos, de muertos y de toda inmundicia. Son palabras de Cristo. Cristo les habló así a los hombres religiosos, no a los pecadores ni a los publicanos. Y hoy muchos predicadores o pastores quieren aplicar esto a sus congregantes. ¿Y esto qué es lo que va a hacer en vez de edificaros o que alguien sea salvo? Van a correr de este lugar. Hemos escuchado estas palabras. Generación de víboras. Todo esto desde púlpitos. ¿Ustedes creen que eso va a edificar? Si vamos a hablar como Jesús o como Juan el Bautista o como los profetas, no, nadie será salvo. Nosotros tenemos que predicar, sí, presentar la ley de Dios, el pecado, la culpabilidad del ser humano, decirles, ustedes merecen el infierno, pero miren, aquí está la gracia de Dios, aquí está Cristo. Cristo les habló así a esos hombres fariseos y a los escribas, porque ellos se creían justos, se creían mejores que los publicanos, que los pecadores, que la mujer adúltera.
Y por esa razón querían matar a Cristo, porque Él sí les ponía eso en cara y les decía sus verdades. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, y por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, de todo pecado. Ustedes son como un bulto de pecado caminando, que se visten bien, pero por dentro está la verdad. Dentro de ustedes está la contaminación. Dentro de ustedes está el cáncer, la maldad. Versículo 28 dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Cristo es lo que les dice. Por fuera se muestran como justos, como piadosos, como que son salvos por conocer quizás la ley de Dios, por ser los líderes espirituales. ¿Pero qué de eso? Pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Cristo, el mejor predicador de predicadores. No hay otro como Él. Así que ustedes creen que Cristo se refiere a ellos como bienaventurados, benditos, alegres, los de limpio corazón, porque ellos iban a ver a Dios. No. Cristo dice, ¿cómo les dice a ellos? No están limpios por dentro. Están sucios. Pero Cristo se refiere a los de limpio corazón, los que han sido cambiados por el poder de Dios. Regenerados, vueltos a nacer por el poder de Dios. A eso se refiere Cristo cuando dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mis amados, todo creyente verdadero, pues somos bienaventurados. Y nuestros corazones han sido reemplazados por un corazón de carne que quiera agradar a Dios. Que busquemos hacer la voluntad de Dios. Así como el apóstol Pablo bien sabía que habían dos leyes. La ley, con su mente él quería servir la ley de Dios, pero con la otra ley del pecado, pues al pecado. Esa es nuestra lucha. Pero ahora, mis amados, pues, cuando queramos hacerlo el bien, o lo que Dios nos manda, y no podamos, clamemos a Él. Clamemos a Él para que nos ayude a hacer su voluntad y a vivir en santidad. Amén. Así que espero que hayan entendido a quién se refiere Cristo cuando Él dice, bienaventurados los de limpios corazón. Y es algo cierto. Es una promesa porque ellos verán a Dios. Vamos a ver a Dios. No dice, quizás lo verán. Quizás van a perder su salvación porque han pecado. Si la salvación se pudiese perder, la perderíamos todos los días. ¿Sí o no? Por cada pensamiento malo que tengamos, por cada ofensa, cada vez que el esposo le hable mal a su esposa o viceversa, ahí se perdería la salvación. Cada vez que lleguemos a irritar a nuestros hijos y que los hagamos pues airarse, ahí perderíamos la salvación. Dios es quien pone el querer como el hacer. Dios es quien lo hace. Vamos a orar. Padre, en esta hora pues te damos las gracias, Señor. Señor, gracias porque nos has permitido, Señor, ver un corazón, Señor, pues de un pecador que no es converso, que no es creyente.